Ahora sí, estamos ready. Oh, qué pareja de guapos. Pero es que aquí a los londinenses no nos sorprende que llueva. Y este es el mío. Paseíto listo. Buenos días, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues hoy os traigo un vídeo un poquito diferente. Muchas gracias, por cierto, por la acogida del primer día. ¡Jo, qué ilusión! Estoy súper contenta. Hace ya muchos días de ese vídeo y mi idea principal con el canal es que me acompañéis a ver los partidos de fútbol, sinceramente. Pero me apetecía llevaros hoy conmigo porque tengo planazo. Me voy con Marc, quien no lo sepa es mi pareja. Nos vamos de cita, un par de días, vamos a pasar una noche fuera, cita de papás, que lo necesitamos, la verdad. Y os voy a enseñar un poquito dónde vamos a estar. Va a ser en Londres, ya os lo adelanto, no voy a hacer hype, no me voy a ningún sitio, va a ser en Londres ciudad. Pero es un hotel muy bonito, tenemos planes guays, así que me apetece enseñaros un poquito y espero que os guste. Bueno, chicos, pues os cuento, estoy ahora mismo en la estación porque yo ahora vivo un poquito alejada de lo que es Londres ciudad, entonces ir en coche se me hace muy largo, hay como hora y media. Siempre prefiero ir en tren, llego antes, se me hace mucho más ameno y lo prefiero. Yo voy cargadísima aquí con mi maleta tal, pero me da igual, yo prefiero ir en tren. Es muy cómodo el tren en Londres, la verdad. Y el problema es que ahora tengo que esperar como media hora porque siempre que estoy lista vengo y no miro horarios de trenes de cuándo salen ni nada. Y he llegado aquí y había pasado hacía 5 minutos. Así que ahora me toca esperar al siguiente tren. Bueno, es lo que hay. La próxima vez que venga a coger otro tren me volverá a pasar lo mismo porque siempre hago lo mismo. Así que nada, toca esperar. Pues ahora sí, chicos, ya estamos en Londres, por fin, que me gusta Londres, qué ciudad más bonita, la verdad. He cogido un taxi para ir al hotel, que estoy, bueno, nada, 8 minutitos en coche, y os quería enseñar, quería aprovechar y enseñaros cómo son los taxis de aquí, porque yo siempre lo recalco mucho, en plan, son súper prácticos, me encantan, súper amplios. De hecho, cuando tenía a los peques en el carrito, no tienes ni que plegar el carrito ni nada, lo podías montar tal cual abierto. Parecen súper pequeñitos desde fuera, que en realidad lo son, pero creo que la clave es que no tiene maletero, entonces como que todo el espacio se aprovecha aquí dentro. Caben 6 personas aquí atrás, mira, os lo voy a enseñar. Por aquí hay como 3 asientos, es súper amplio, yo llevo ahí la maleta tal, y donde estoy yo a mi lado pues cabemos otras 3 personas, o sea, es una pasada, no sé, a mí me encantan y siempre lo digo, así que quería compartirlo con vosotros. Y nada, ahora en cuanto llegue al hotel os cuento. Ah, bueno, y me olvidaba, lo cómodo que es también para el conductor. Ellos tienen ahí su cristal, ahora os lo enseño, te hablan desde el micrófono, puedes pagar directamente desde aquí atrás, ¿ves? Ellos tienen el cristalito, por aquí pues te escuchan, te hablan, o sea, es que está todo pensado en estos taxis, de verdad. Ahora os cuento un poquito cuál es el plan que tenemos, pero es la 1:30 del mediodía, no he comido nada, así que voy a pedir room service y en cuanto lo tenga pedido os cuento. Importancia, lo importante. Voy a pedir. Hi, can I have some food for the room, please? So can I have the sirloin steak, please? Blue cheese, please. Okay, amazing, thank you. Bye. Qué hambre tengo. Vale, pues ahora sí, chicos, aprovecho que voy a ir sacando las cositas de la maleta para contaros un poco cuál es el plan.
Nosotros teníamos un plan cerrado, bueno, Marc organizó el plan, la verdad. Reservó spa para los dos, un masaje y tal, pero como siempre, con ellos nunca se sabe. Y le ha surgido, pues no sé, unas entrevistas que tiene que hacer de última hora y que no las puede cancelar y tal, y me he quedado sola. Bueno, no me sorprende, no es la primera vez que me pasa, ¿vale? Entonces, nada, me he venido yo, me han cambiado su masaje por un facial para mí, así que ahora tengo masaje y facial. No me ha salido tan mal, la verdad, no nos vamos a quejar. Así que ahora a las 3 tengo el facial, luego a las 4 tengo el masaje, y yo creo que cuando yo acabe de los masajes va a llegar Marc. Cierto, me ha dicho que saldremos a cenar esta noche, es sorpresa también, no lo sé, es que lo organiza todo, qué suerte tengo, y nada, dormiremos aquí, pasaremos la noche aquí en este hotel que os he enseñado, y mañana queremos aprovechar un poco el día para relax a full, en plan los dos tranquilos en la habitación, room service, ver Netflix y hacer poco, ¿sabes? En plan full relax, que tenemos pocos momentos así y realmente los necesitamos y luego lo agradecemos un montón. Así que nada especial, la verdad. Bueno, no sé si luego de última hora de repente se me va a ocurrir bajar a Harrods, que está aquí al lado, hacer shopping o tal, no sé, no creo. Pero bueno, no sé, os iré contando. Me he cambiado de ropa para intentar sacar las fotitos de Halo. No sé si están teniendo mucho éxito, pero me ha llegado la comida. Mirad esto, o sea, me muero del hambre. Ojo, ojo, ojo. Oh, no. Me encanta. Estoy lista para mi plan favorito. Me estaba tomando una ducha y tal, y me he quitado todas las joyitas, que creo que así las chicas pueden trabajar mucho mejor. Y estaba pensando, es que es surrealista. Yo harta de decir que solo iba a hacer contenido de fútbol, bla, 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 que va a ser mi contenido principal, 100%, ya os aviso. Pero, segundo vídeo, unos días más tarde, yo aquí, en Albornoz. ¡Pam! Sin sentido alguno, la verdad. Pero bueno, mira, la vida. Nunca digas de este agua no beberé. ¡Vámonos! Chicos, qué guay ha sido. Perdonad mi cara de sobada. Ha sido muy largo, pero me ha encantado. Pero me voy a la habitación que voy a ver a Marc, por fin. Hello, chicos. Ya he vuelto a la vida después del super masaje. ¿Podemos hablar de que soy la típica que cae en que le venden todo después de hacerle un facial y tal? O sea, me han vendido estos parches. Esto. Amo esta marca, por cierto. Esta marca también la amo, y este es un mist, que es que me lo ha echado la chica cuando me estaba haciendo el facial, y le he dicho que era eso que olía tan bien, y es este. Perdón, ahí. ¡Guau! ¿Cómo huele? Es que me recuerda a algo. Me recuerda a un sitio que he estado, algún viaje o algo así, por eso me... Pues es que yo con los olores, todos los olores me teletransportan a algún sitio, ¿sabes? Increíble. Luego me han vendido esta vitamina C. El retinol de Agustinus Bader también, que me ha dicho que para estas marquitas que tengo por aquí me va a ir muy bien. Eso me ha dicho. Vamos a ver. Pero, a ver, amo esta marca, la verdad, sé que es maravillosa. Así que espero que me ayude, ya que estamos. He pensado que, como soy nueva por aquí,
o me conocéis de Instagram y tal, pero no me conocéis así de hablar con vosotros y así, os puedo contar, mientras me peino, que me voy a hacer una cola, os puedo contar un poquito sobre mí. ¿Sí? ¿Os parece? ¿Sí? Vamos a hacer que se escucha decir que sí. Vale, pues venga. Pues yo soy Claudia, soy de Barcelona, concretamente de Mataró, y desde hace 5 años estoy viviendo en Londres por el trabajo de mi pareja, Marc, que muchos ya lo conoceréis. Yo cuando conocí a Marc éramos muy pequeñitos, yo tenía 17 años y él debía de tener 18. Un momento, una duda, esto no sé si va así o así, siempre tengo la misma duda. Pues eso, nos conocimos que éramos muy jovencitos y desde entonces pues estamos juntos, o sea, ya van como 8 años juntos. Yo cuando conocí a Marc estaba estudiando, esto os va a sorprender a muchos, estaba estudiando para ser policía nacional, estaba preparando las oposiciones y tal. Y conocí a Marc y vi que, bueno, que mi vida iba a ser un poco distinta, que no le iba a poder compaginar bien si queríamos vivir juntos, etcétera, etcétera. Así que decidí cambiar. Justamente nos mudamos al País Vasco y no quería como parar de estudiar ni nada, así que decidí ponerme a hacer cursitos de diseño de moda, tal, todo lo que iba encontrando. Entonces tengo cursitos así de muchas cosas, ¿vale? Y cuando tuve a nuestro primer hijo, bueno, tuvimos a nuestro primer peque, decidí apuntarme a la universidad, cosa que nunca había hecho. Pues nada, me puse a estudiar comunicación. 6 años más tarde y 3 hijos más tarde, estoy acabando. Solo tengo que presentar ahora en unas semanitas el trabajo de final de grado y daré por finalizados mis estudios universitarios. Bueno, sobre mis peques, hay muchos que estáis aquí porque me conocéis por el autismo de mi hijo mayor. Mi hijo mayor es Mateo, él tiene 6 años y es autista, y desde que lo compartí pues sé que sois muchas las mamás que os interesa todo esto y bueno, quizás os puedo ir compartiendo también por aquí si os interesa cositas que me vayan sirviendo y tal, porque ya sabéis que esto es un mundo y que entre familias nos ayudamos, así que yo súper contenta de poder ayudar, por supuestísimo. Vale, a ver, más cositas sobre mí. Me encanta el fútbol, me encanta más cuando juega mi novio. Lo disfruto mucho, pero porque me gustan todos los deportes, siempre me han gustado los deportes, me encanta practicar también deportes, soy como súper... Siempre he sido deportista, bueno, toda mi vida he hecho ballet, bueno, ballet contemporáneo, sí, ya os imagináis. Y lo dejé a los 18 años, ejercí de profesora también, y tengo que decir que la danza clásica es de las mejores cosas que me ha dado la vida, y gracias a eso también tengo a mi grupo de amigas que las amo, somos 7, nos conocimos en ballet, en la escuela de danza cuando éramos pequeñas, y a día de hoy pues sigue siendo como mi grupo. Yo siempre les digo, es como que entre artistas nos entendemos bien. Yo soy una persona que me cuesta mucho hacer amigos, la verdad, y es como que siempre las tengo a ellas. Obviamente luego también tengo otros amigos y tal, no muchos, no te creas, porque ya os digo que me cuesta como conectar con la gente. Ahora, por ejemplo, en Chelsea, por suerte, tengo muy buen grupo de amigas, o sea, se agradece un montón. A mí me cuesta mucho y nunca había encontrado un grupo así, o sea, es lo más. Odio el matcha, soy amante del chai latte, con leche de avena, importante, si no, no nos gusta. ¿Qué más cositas os puedo contar? Me encanta ir de shopping, todo se ha dicho. Me encanta salir a comer o a cenar, es probablemente la cita perfecta para mí, ir a cenar a un buen restaurante. Comida rica, o sea, no hay mejor plan.
Soy una persona que odia las mentiras, en plan... Respeto muchísimo que cada uno tenga su opinión, entonces no entiendo por qué en algún momento de la vida de alguien tienen que existir las mentiras. Es como, no es necesario, tú puedes darme tu opinión, tú puedes decirme, no sé, lo que piensas, lo que a ti te parezca, que no tenemos por qué estar de acuerdo, no hace falta que mientas, o sea, es que soy súper empática, lo entiendo todo, siempre pienso en plan, bueno, yo no lo siento así, o yo no lo pienso así, pero esa persona sí, y a lo mejor esa persona puedo ser yo otro día, en plan, no sé si me estoy explicando. Y bueno, en resumen, eso sería un poquito yo. Pues así se vería el look, ya con todo, que hace bastante fresquito por la noche todavía aquí. Así que estamos listos. ¡Vida! Voy. ¡Hello! ¡Hello, pibón! ¿Dónde me vas a llevar a cenar? Restaurante sorpresa, espero que te guste. No te hagas el caballeroso, por favor. Oh, qué pareja de guapos. A mí no me va a gustar toda la cenita con la camarita. Outfit check en el ascensor, que no falte. Graba recursos para ir por la ventanita. Bueno, chicos, ya estamos por aquí, ya hemos cenado. Estaba todo riquísimo, me ha encantado el sitio, o sea, qué sitio más bonito. No he visto un restaurante así de bonito en mi vida. Increíble. Punto positivo para Punto positivo te llevas hoy. Os voy a dejar aquí, nos vamos a ver mañana. Vamos a ir a tomar algo juntitos y a descansar. Así que nos vemos mañana. Bona nit. Buenos días por la mañana, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Nosotros aquí, que nos hemos levantado hace un ratito, que hemos dormido como dos bebés, tengo que decir. Por eso decía que era tan necesario hacer este plan de vez en cuando, la verdad. Y nada, ahora que ya hemos descansado, pues hemos hecho un poquito de cambio de planes. Ya sabía yo que no iba a pasar esto de quedarnos en el hotel descansando. Así que nos vamos a ir a comer a mi restaurante favorito del mundo mundial, Novikov, que está aquí en Londres. Bueno, creo que hay en más ciudades también, pero tiene los mejores rolls de langostino del mundo, os lo prometo. Luego os lo voy a enseñar. Y después de comer vamos a aprovechar para dar una vueltecita, que tenemos por aquí Harrods, está la tienda de Alo, tal. Así que nada, os lo voy enseñando. Pues ya estamos listos para irnos de comidita. Vidi. Que ayer estuve haciendo, mientras me preparaba, contando cosas sobre mí, pero no se me han ocurrido muchas. Entonces, ¿tú qué podrías contar sobre mí, sobre cómo soy? Te pilla en blanco. Sí. Lo tendrías que haber dicho antes, muy preparado. No sé, una muy buena persona, una persona muy ordenada, muy exigente también, toda la perfección. ¿Qué más? ¿Sabes que sabía que ibas a decir lo de perfeccionista? Hombre, es que es increíble. Es que lo sabía. Es que son pegas por todo. Lo sabía. Cariñosa. Bueno, cariñosa conmigo, pero... Eso es verdad. Luego es un Eso poco, no lo he contado, porque un siempre poco digo... rancia. Sí, siempre digo que soy cero cariñosa y es verdad, en plan... Mis amigas lo saben, no les doy abrazos, no, soy cero cariñosa. La única persona con la que soy cariñosa en este mundo es contigo y con mis hijos. Yo siempre he notado que tú me mejoras como persona, como que has sacado lo bueno de mí, soy como una persona diferente. A mí me gustaba mucho sentir cómo era yo cuando estaba contigo, por lo de cariñosa y tal, ¿vale? Por eso de ahí viene de que soy cariñosa contigo y tal, y aparte yo como persona, ¿sabes? Es como que me has hecho como ser mejor persona en todos los aspectos, ser más buena, ser más tal, más Como guay. el yin y el yang. Thank you.
problemas de ir con esta persona por la calle. Oh, ha salido el chef tan mono y nos ha traído esto. Ahora sí, ha llegado mi plato favoritísimo en el mundo. Vamos a probarlo. No, esto es increíble. Ya os lo aviso. Yo le quito el foie, sintiéndolo mucho, porque me da cosa. No sé por qué, me da mucha cosa. Sojita, que no falte. Thank you. Aquí están los rolls. Y este es el mío. Comidita lista. Novikov no defrauda. O sea, estoy a full, la verdad, he comido mucho. Pero bueno, ya con la barriguita llena nos vamos a ir a dar un paseíto para bajar la comida y nada, a ver unas tiendecitas y tal, y a pasear por Londres. Paseíto listo y compritas hechas. Última parada, chai latte en Starbucks. Y ahora voy a ir al hotel y os voy a enseñar las 4 cositas que hemos comprado. ¿Qué te has comprado? No es todo para mí. Ah, no, es verdad, hay cosas para los niños. ¿Ah? Vale, muy surrealista. Íbamos caminando por aquí, por Brompton Road, por delante de Harrods, y hemos entrado a una tienda, estas típicas que tienen cosas así como súper difíciles de conseguir, súper guays y tal, y hemos entrado a echar un ojo porque habían cosas de niños súper guays. Y nada, hemos echado un ojo y hemos salido, y ha venido un chico, excuse me, bla, 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 y le ha dicho a Mark que si quería pasar y le regalaba un par de cosas, unos chandals o algo así. Ahora os lo voy a enseñar, la tienda estaba súper chula, lo que le han regalado también, no sé, os lo contaba como una anécdota, un poco surrealista, pero ahora os lo voy a enseñar todo porque es muy muy guay, la verdad. Unboxing de las compritas que hemos hecho en Harrods. En Celine me he cogido un cinturón. Tenía muchas ganas de tener un cinturón de Celine. Y me he cogido uno que es reversible con 2 colores que utilizo un montón. Así de clarito y el marroncito. Y me encanta este detalle. Que pongas el que pongas tienes como los 2 colorcitos ahí. Increíble, me encanta. Y me he cogido el cosito, no sé cómo se llama, en dorado. Viene con un protector, pero es este. Estas gafas de, no sé de qué marca eran, Prada. Hemos estado probando porque estaba buscando como un modelo muy en concreto. Pero bueno, estas son del rollo que quería. Son muy monas. Os enseño cómo quedan. Me gustan, tenía ganas de tener unas como básicas, cómodas. Y me gustaba cómo quedaban por forma tal. Aprobado. Esto estaba dentro de Harrods también, pero me lo he comprado cuando he salido en Space NK. Que es que necesitaba una cremita de contorno de ojos. Y la chica me ha recomendado esta de Tatcha. Y luego me he comprado esto. Esto es la crema solar, ¿vale? Pero es que yo tenía muchas ganas de probar esta marca. Entonces, tengo una amiga que me ha recomendado varias cosas de esta marca. Solo tenía el protector solar y como necesito uno, pues lo he cogido. Hemos cogido esta sudaderita de Ami, súper mona. Es que me encanta mucho el detalle de los 2 tiras estos aquí. Súper guay, muy mona. Y hemos cogido también la camisetita en el mismo color. Que es que para verano, no sé, top, me gusta mucho. Para Mateo, unos accesorios para su Tony Box. La Tony Box es esto de aquí, ¿vale? Bueno, este accesorio es como esto de la Paw Patrol, que es como una fundita, ¿vale? Pero la Tony Box, que es esto que veis aquí, aquí son súper famosas, los niños lo utilizan mucho porque le pones estos muñequitos. Yo ya a Mateo le he cogido el de Frozen porque le gustan mucho las canciones de Frozen, y este de Peppa Pig,
que son cuentos, ¿vale? Aquí pone Peppa Pig Bedtime Stories. A ver, al final la Toniebox es este cacharrito que podéis ver aquí abajo más o menos. Tú pones el muñequito, todos estos muñequitos puedes tener, no sé, hay 100.000, incluso los puedes personalizar. Yo tengo algunos personalizados con las canciones favoritas de Mateo y Mateo va todo el día con su Toniebox, es lo que más le ayuda, la música. Entonces, esto es primordial en la vida de Mateo. Os lo digo por si a alguien le interesa. Entonces, tú tienes esta Toniebox, lo usan todos los niños, se ponen el cacharrito que quieren y a lo mejor a la hora de dormir te cuenta una historia. Incluso tú te puedes grabar contándole una historia con tu voz, con la voz de la abuela, si vive lejos. O sea, es que es maravilloso. Y te lo puedes llevar a todos lados. Ya os digo, Mateo le ayuda un montón. Si vamos a algún sitio, él va con su Toniebox, va escuchando su música. Tengo una funda donde llevo como un par de cacharritos de Tonis y un montón de muñecos y él pues va cambiando si de repente le apetece escuchar unos o le apetece escuchar otros. Ya os digo, tanto canciones como historias, cuentos, tal. Mateo, por ejemplo, tiene las músicas de Cocomelon, tiene las historias de Lion King, tiene varios personalizados con un montón de canciones que yo sé que le gustan y se las he puesto. Es como el reemplazo que encontramos a la hora de quitarle el móvil. Él tenía una obsesión muy grande con el móvil simplemente para las canciones, para estar escuchando música todo el día, ¿sabes? Y claro, no me gustaba porque de ahí él ya intentaba acceder a un vídeo o intentaba y ya entrábamos en terreno pantanoso, prohibido, etc. Entonces la Toniebox esta es que es ideal porque puede escuchar la música perfectamente sin necesidad de que sea una pantalla, de que pueda irse por el móvil a ver vídeos, etcétera, etcétera. Ya, bueno, si alguien quiere información, si no me decís, porque esa Toniebox a mí me salva la vida, la verdad. Y luego, esto es lo que nos han regalado en la tienda que os he contado, que no sé si os habré dejado ya el vídeo de Mark probándoselo, que son estos chándals de aquí, súper guays. La tienda es esta, es la típica tienda así como súper molona, ¿sabes? Muy guay. Y se lo han regalado también, que este no se lo ha probado, en color navy, así como azul marino. La verdad que es súper bonito, ¿eh? Te quedaba mucho mejor puesto que viéndolo ahí en la perchita, ¿verdad? Pero es que queda muy muy guay. Pero es que el modelo hace mucho. Es verdad. Todo es gracias a ti, vida. Así que nada, despedimos el vlog de hoy, un vlog especial, diferente. Ya os he dicho que no es lo que voy a acostumbrar a hacer, pero espero que os haya gustado igual, yo me lo he pasado muy bien. Os he presentado aquí a la estrella de la casa y nada, espero que os guste mucho y espero que el próximo vídeo sea en un estadio de fútbol. Nos vemos pronto. ¡Chao, chao!